Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva charla acá en este canal, Salvemos a los Niños. Eh, Hoy le vamos a dar la bienvenida a la doctora Alejandra Pinavaria. Ella es de Mendoza, ¿Qué es tal? Bueno, abogada. Muy bienvenida, Alejandra, muchas gracias por estar acá. muchas gracias a vos. No, por favor. Bueno, Alejandra, te quería hacer una pregunta. Hay dos casos, hay muchos casos en Mendoza con respecto a lo que yo denomino los secuestros institucionales de niños, ¿no? Esto quiere decir que los niños quedan rehenes en una situación judicial, no rehenes, quedan secuestrados judicialmente eh, por una mala praxis. Hay dos casos muy importantes a los que todos conocemos, por lo menos aquí en este canal. Uno de ellos es el caso de la familia Genes, que vos estás llevando adelante. Quería preguntarte, viste que la frase mayormente es por algo les habrán quitado a los niños. Es una frase nefasta porque en el por algo se los habrán quitado es tan amplio y tan injusto que no podemos repetirla así tan libremente, ¿no? Eh, la familia vivió una situación que podía haber vivido cualquier otra familia. eh, pero bueno, en el medio, cuando se resuelve toda esa situación legal en la que ellos estaban inmersos, que no sé si vos querés comentar algo así brevemente como para poner en contexto o no, eh, cuando se resuelve toda esa situación, la cuestión judicial siguió como si no se hubiese resuelto esa primera situación que dio origen a la situación que están viviendo hoy en día la familia Genes, a más de 3 años. Así que te doy el pie para que vos puedas comentarle a la gente de qué se trata. Bueno, el caso particular de esta familia es que ellos reciben o se encuentran con la intervención del órgano administrativo en virtud de una situación por la que habrían o por la que atravesaron las hijas. En una primera instancia, yo entiendo que no es incorrecta la intervención de los organismos administrativos, porque lógicamente frente a una situación donde los niños puedan estar en estado de vulnerabilidad, lo correcto es que intervengan. Uh-huh. Tema en particular fue que comenzaron la intervención por un tema, la familia nunca estuvo o nunca se determinó responsabilidad de la familia, o sea, de papá y mamá de estas niñas, y sin embargo el órgano administrativo siguió avanzando, y ahí es donde entra la intervención también del órgano jurisdiccional, del órgano del Poder Judicial, que debería ejercer un control de legalidad, es decir, decirle a ese órgano administrativo, mire, usted está bien o está mal lo que está haciendo, pero resulta que nos encontramos con que, la verdad, he notado que es una mera formalidad. Si bien se disfraza todo como que parece que ha habido un control de legalidad, se le hizo ver al tribunal que el abordaje a partir de determinado momento ya estaba extralimitándose, y sin embargo se siguió permitiendo que el órgano administrativo avanzara, siguiera actuando. Incluso se le demostró al órgano jurisdiccional que el órgano administrativo había actuado mal desde un principio. Perdón, ahí te hago un paréntesis. Sí. Cuando decimos órganos administrativos, ¿a quiénes nos referimos? Concretamente al equipo, primero al ETI, que es el equipo que primero interviene, y después empieza como distintas niveles, diríamos, la Dirección de Protección, la DSA, que son los organismos que se van armando, que van ejerciendo ese abordaje de esa familia que teóricamente, o pongamos confirmado, podría haber estado en situación de vulnerabilidad. ¿Cuál es el sentido de estos organismos que van interviniendo, ETI, DGP, DSA? Es darle a la familia la apoyatura, a la familia y por supuesto a los niños, claramente como principio número uno, la apoyatura necesaria para solucionar aquello que pueda haber estado fallando. Porque puede ocurrir que en una familia haya algunas situaciones que fallen. Por ejemplo, no tener algún nivel de alarma o altos niveles de alarma. Concretamente, sin hacer caso específico, las situaciones donde los niños no van a la escuela, donde no los mandan al colegio, donde tienen problemas de salud reiterados, donde fueron... Entonces, ¿qué hace? ¿Qué tienen que hacer estos organismos? Decirle, mire, mamá y papá, esto hay que hacerlo de determinada manera. O
casos más graves de abusos y demás, intrafamiliares, mire, ha pasado esto, tenemos que contenerlos de tal manera y ayudarlos para que esto no vuelva a pasar, para que ustedes tienen que tener la alarma necesaria. Es decir, si yo te lo planteo así, sería muy positivo que pase. En este caso en particular lo que pasó fue que, pero el principio general, y esto es importante antes de seguir, es que siempre se tiene que trabajar sobre la idea de que los niños tienen que estar con la familia. Es decir, o el núcleo directo o la familia extensa. Pero hay que hacer siempre el trabajo de tal manera que pueda sostenerse a través de la familia, ayudar a esa familia, que algo pasó, que algo sucedió, que algo no estuvo bien para poder avanzar. O que tan solo hubo una sospecha de que algo no anduvo bien, claro. Bueno, también una sospecha, por supuesto, porque puede que el hecho, cualquiera sea, haya sucedido, pero la familia no tenía nada que ver. Generalmente hay situaciones en las que hay situaciones que se dan dentro del ámbito familiar y no por eso estamos todos involucrados. O sea, precisamente eso es lo que sucede. Entonces, frente a eso, ¿qué tienen que decirle? Mire, vamos a trabajar con esta familia. Bueno, ¿qué sucede? Que particularmente en el caso de Genes, sin ahondar en el caso que llevó a la intervención, yo entiendo que en un principio era razonable que tomaran intervención, el problema es cómo se fue avanzando. Y de hecho quedó confirmado en el expediente que nunca el equipo había trabajado con la intención de restablecer ese grupo familiar. Eso lo digo y lo confirmo porque lo dijo una persona del equipo que había intervenido. Es decir, nunca trabajamos para poder, la idea en el minuto 1 fue dar a esas niñas en adopción. Frente a esto, que es contrario absolutamente a la ley, lógicamente el órgano jurisdiccional dice, bueno, entonces hay que trabajar con esta familia. Bueno, realmente ahí es donde nos encontramos con otro problema. El trabajo de esa familia, la intervención de esa familia y todo lo que tiene que ver con esa o con otra familia, siempre la realiza gente del equipo, interna o externa. Con lo cual, cuando uno quiere sostener una determinada posición y se encapsula en una determinada idea, si ese mismo equipo es el que tiene que resolver, es muy difícil que vaya a cambiar de parecer. En el caso particular de los señores Genés, han padecido los agravios más grandes que uno se pueda imaginar desde los organismos administrativos como también desde los organismos judiciales. Tuvieron particularmente como todos los distintos miembros que fueron interviniendo, es decir, tanto el CAI, que es el organismo que los evalúa, como la defensa, el Ministerio Público de la Defensa a través de la asesora de niños, niñas y adolescentes. Luego se designó una abogada de las niñas que básicamente también tomó la misma posición. Todos han realmente tratado muy mal a la familia Genes. Y digo, bueno, podríamos decir, bueno, ¿verdad que no debería interesarnos los padres si nos interesa a las niñas? Pero es que en realidad tampoco les ha interesado a las niñas. Esto porque la verdad que cuando fue terminando el proceso nos terminamos dando cuenta que lo que nosotros decíamos teníamos razón. Respecto a que nunca se había consultado de manera directa y en presencia nuestra a esas niñas si querían ser restituidas o por lo menos verse, no ser restituidas, voy a ser más precisa, verse con sus padres y en definitiva terminaron diciendo que sí. Y a último momento, a pesar de que la jueza fijó una audiencia y todo, estamos hablando de que la jueza fijó una audiencia, a pesar de ello, con la asistencia y con la confirmación de la asesora y también de la abogada del niño, a último momento y el día de la audiencia, donde esa mamá iba muy entusiasmada con la idea de por lo menos reencontrarse después de 3 años con sus hijas, el equipo, la DCA dispuso, la Dirección de Cuidados Alternativos, dispuso que
no iban a ir a esa audiencia y automáticamente esa audiencia no se hizo y se determinó definitivamente la situación de adoptabilidad de esas dos niñas. Pero ahí, perdón que te interrumpa, ahí hago un paréntesis también. Esa disposición de la jueza de ordenar una audiencia en donde las niñas pudiesen encontrarse, que fue lo que tendría que haber pasado desde el minuto 1, no digo el minuto 0, el minuto 1. El minuto 0 fue cuando investigaron lo que la situación, lo que había pasado, dijeron, listo, no, mamá y papá, está todo correcto, dijeron todo bien, perfecto. No les devolvemos a las niñas sin primero preguntarles a las niñas si quieren volver con sus padres. Bueno, esto nunca pasó en el minuto 1 y en el minuto 10, que sería como en el de la recta de tiempo, al final, después de 3 años, la jueza, que también es raro, ¿por qué la jueza después de 3 años decide convocar una audiencia para que las niñas puedan ver a sus padres y decir, queremos verlos, queremos volver a vivir con ustedes o no, pero que se los pudiesen expresar en persona? ¿Por qué después de 3 años ocurrió una cosa así cuando el derecho de los niños es el que debe prevalecer en todo momento? Poder estar en el lugar donde les pertenece, que es en su hogar y con su familia. En realidad, porque los informes que iba presentando el equipo, digo, psicólogas, trabajadoras sociales, todos los que intervienen, decían que las niñas no querían ver a sus padres. Entonces, la realidad es como que yo siempre se lo manifesté en las audiencias, y era que yo tenía la sensación que estábamos resolviendo a oscuras, porque no habíamos podido de manera directa escuchar y saber qué es lo que pasó. Perdón, si querían ellas de manera directa, es decir, yo como jueza a mí me gustaría escuchar y saber de alguna manera si lo que me están diciendo los equipos, que pueden tener muy buena voluntad y muy buena intención, yo quiero escucharlo de manera directa y escucharlo sin forzarlo. Bueno, la verdad que ahí la jueza tuvo, tuvo mucha predisposición y demás cuando se la escucha, pero a último momento. Por eso fija esta audiencia, porque entendía que era importante, pero después tampoco toma ninguna medida cuando la DSA dice no. Porque llamativamente, ¿qué es lo llamativo de todo esto? Estábamos todos de acuerdo, porque las niñas estaban de acuerdo de que iba a hacerse esa audiencia, que la tengo muy presente. Estábamos todos de acuerdo y a último momento, cuando la DSA dice no, incluso la abogada de las niñas dice, no, entiendo que no, porque yo las he vuelto a escuchar y la verdad que no quieren y se han visto forzadas. O sea, fue muy raro. Y yo a veces digo, es tan raro que me cuesta hasta contarlo, porque han existido irregularidades tan extrañas en el expediente que si yo te lo cuento o yo lo manifiesto, siempre va a estar este misterio, pero algo debe haber pasado, pero algo debe haber existido. De hecho, me tocó tener una reunión con una persona que pertenece a la Corte, que dice ser defensora de los derechos de los niños también, y cuando a mí me lo comentaron, yo dije, yo la verdad no iría, pero los acompañé porque no iría porque sabía y sé lo que pasa. He recurrido en otras circunstancias y demás y no he tenido respuesta. Y efectivamente es lo que pensaba. Hay como una visión ya estanca respecto de estos dos padres que no hay forma de modificarla. Que es lo que le llaman, que hay un fallo, una sentencia muy buena, pero está, que la visión túnel. Vos no podés sacar a todos los que escucharon algo en relación a los señores a los que hacemos referencia, no hay forma de que modifiquen la visión que tienen de ellos. No hay forma. Al punto tal, y es tan irregular todo, María, tan irregular. Por eso es que a mí me molesta tanto lo que ha sucedido. Que en una eventualidad que ellos fueron evaluados dentro de un contexto tremendo, de 2 años y pico sin ver a sus hijas y demás, que son evaluados
yo propongo peritos de control. Peritos de control que te digo, la verdad, hemos tenido muchísima suerte porque todos se empatizaron mucho con estas dos personas, con estos dos papás. Son dos peritos de control, una perito psiquiatra y un perito psicólogo, que están en los casos más renombrados penales. Y cuando supieron el tema, la verdad que han actuado de una manera increíble. Fueron a las pericias y tuvieron algo que la verdad uno no tiene la oportunidad siempre de hacer, que es sacar fotos al material pericial. El material pericial se guarda, creo que se guarda bajo 7 llaves. Nadie puede tener acceso. No tiene acceso el CAI. Solo el CAI puede tenerlo. No están obligados a poner a disposición el material pericial. Cuando digo material pericial, para ser más claro, estamos hablando de las técnicas que uno hace, que se realizan en 1 o 2 evaluaciones y alguna cuestión de la entrevista, ¿no? Entrevista y técnica. Entonces, en su momento, uno de los peritos me manda las fotos. Cuando yo le mando el resultado de la pericia, le digo, mira el resultado de la pericia. Y me dicen los dos peritos, es imposible que con ese material pericial ese haya sido el resultado de la pericia. Frente a ese contexto, yo planteo observaciones y digo, mire, pasa esto. Alarmado y, por supuesto, acompaño el material pericial. Y el CAI dijo que en realidad le sorprendía que yo hubiera acompañado el material pericial cuando eso era secreto. O sea, no está mal decir cualquier cosa de la psiquis de una persona, pero sí está mal acompañar el material pericial. Yo le dije, yo acompaño el material pericial porque a mí me lo ha autorizado el dueño del material pericial, Claro. que son mis clientes. O sea, ahí no hay ningún problema. El error es suyo, señora perito, porque usted ha informado. No, pero es que además yo no solamente he evaluado con las técnicas, sino que también he evaluado con lo que es la entrevista. La entrevista sirve para una cosa y las técnicas sirven para otra. Hay una conclusión final, pero la verdad que los resultados los resultados del material pericial, los resultados de la pericia estaban más vinculados a esas técnicas, porque hablaba de algunas cuestiones, de trastornos y de cuestiones que hacen más a las técnicas. Entonces, cuando yo le digo eso, ella se mantiene en la postura, el CAI se mantiene en la postura, y la jueza admite la pericia, yo planteo la nulidad de la pericia y rechaza la nulidad porque dice que en su caso ella verá al momento de dictar sentencia si toma o no toma las pericias. Wow. Que por supuesto las ha tomado porque están referidas, o sea, las ha tomado la asesora misma en su dictamen antes de la sentencia. Entonces, yo apelo a la nulidad. La Cámara también me rechaza la apelación porque en realidad, la verdad que los fundamentos no tienen un fundamento significativo, si vamos a los hechos, porque la verdad que la pericia es muy importante dentro de un proceso de esta naturaleza. Y ahora lo tengo ya recurrido ante el Tribunal Superior, pero ¿qué sensación tengo, María? Yo tengo la sensación de que ha habido una cadena de, yo le llamo, y lo voy a decir, porque de imbecilidades, pero en realidad sería mejor que fueran imbecilidades. Claro. Yo creo que hay una palabra o de ilegalidades en realidad. Irregularidades que se han ido concatenando en el tiempo, se han ido sosteniendo y que ha sido muy difícil después volver atrás. Claro. ¿Por qué? Porque generaría responsabilidades civiles y penales, de todos. Porque si yo en la primera audiencia, te hice ver, mirá que no trabajaste como la ley dice, mirá que no hiciste las cosas bien, te lo demostré que fue así. ¿Cómo hacemos después para 3 años después decir, che, nos equivocamos? Es imposible, es imposible. Por eso no se hace esa última audiencia, porque si de esa última audiencia, que tanto han defendido que no se haga, hubiera surgido un deseo real, legítimo, de
de esas niñas, de verse con sus padres, de no cambiar esa situación, ¿qué vamos a hacer con esos 3 años que sucedieron? Porque yo se los avisé, porque se los venía avisando. Y la verdad, yo lo lamento, porque yo entiendo que es como una guerra ya de egos pasa a ser, que no es mío. Yo en realidad he vivido la situación de esta familia de una manera muy personal. Esa última audiencia frustrada, te lo reconozco que salí y lloré junto a la mamá. Me sentí muy frustrada por el Poder Judicial, por el sistema judicial. Si yo hubiera tenido un mínimo indicio de que esas niñas estaban en riesgo, a esa altura claramente no hubiera intervenido. Como me ha pasado, no sé, renuncio al patrocinio, esto no lo sigo, porque entiendo que yo yo no defendería cosas que no corresponden. Pero primero me daba la tranquilidad, desde lo procesal yo sabía como que las cosas no estaban bien. Y además estaba con todo un equipo de personas, desde la psicología y la psiquiatría, que también me advertían lo mismo. Es decir, tenía el aval desde ese plano para poder yo seguir avanzando con esto. Que yo en ese rubro no me manejo, entonces digo, bueno, capaz que estoy cayendo en un error. Pero que si lo tenías vos, también lo tenía el juzgado y todo el equipo. Claro, ¿se entiende? Entonces a mí la frustración está en, esto no se trata de una guerra de egos, reconozcamos todos los errores. Y la realidad es que estamos frente a un equipo que en general, digo, en todas las circunscripciones y demás, y donde me ha tocado estar, que se enrolan en una postura y no se salen de ahí. La verdad que yo lo lamento que estemos en esta instancia, porque ya el daño, además que no, yo digo, se dice la verdad a medias, porque esas niñas ya después de tanto tiempo de estar institucionalizadas, sería un gran derecho que pudieran estar con una familia. El tema es que tampoco se les dice la realidad, de qué manera, cuándo, van a estar juntas, no van a estar juntas, van a estar... Es como que nunca saben dónde van a ir y con quiénes van a estar. Entonces, me parece que sería muy importante hacer realmente el trabajo que dice la ley, trabajar con estas familias. ¿Sabes qué sensación tengo yo? Que la ley te pone todo el tiempo plazos, plazos, plazos. Es más, te voy a decir cuál es el concepto de esta profesional. Que yo, eso lo dicen las resoluciones, por eso te lo digo, que se me ha permitido todos los planteos que se me ha dado la gana, como que yo, una forma muy elegante de decir que chicaneo el proceso, básicamente. Sí. Y en realidad yo lo que hago es hacer que el proceso se cumpla. Si como consecuencia de eso entiendo, hay unas niñas, yo los hubiera instado a que actuaran bien desde un principio. Mira, si hubieran actuado bien desde un principio, yo no hubiera tenido nada para poder hacer. Nada. El problema es que dejaban abierto un montón de puertas. Como te digo, vos no me podés hacer una pericia que psicólogos de súper renombre, acá peritos de súper renombre, me digan esto no se corresponde con el material pericial. O sea, ¿cómo yo me quedo callada frente a eso? ¿Cómo yo no hago algo frente a eso? Sería mala praxis de tu parte. Sería mala praxis de mi parte. Y además que no creo que esté, la verdad, tampoco ayudando a esas niñas. Tampoco ayudando a quienes, por otra parte, en un momento yo las representaba por ser hijas. Bueno, tienen su abogada y demás, y después le designaron un abogado, tenían la asesora. Pero la verdad es que yo entiendo... ¿Tienen su abogada? Eso lo podemos poner entre... Mira, la abogada la designa a pedido de la asesora, porque cuando la asesora ya dijo, mira, yo entiendo que acá ya hay un tema que no sé, porque la verdad entendió que yo creía que tenía un tema personal y demás, entonces tratemos de nombrar a una persona ajena. Esa persona, abogada del niño. ¿De dónde surge? De una lista de la Suprema Corte. ¿Viste cuando se habla de la corporación? Bueno, la corporación es eso. Todo lo que esté fuera de la corporación judicial y que no se ajuste a eso, como podría llegar a devenir en responsabilidades, lamentablemente todo el mundo
es como que van a ir cubriendo esa falencia. Porque yo no puedo, y se lo dije en un montón de audiencias, yo no puedo admitir que a esta altura se haya dicho que se actuó desde el minuto 1 en contra de la ley y estemos acá. Después hacen como que iban a tomar una intervención y es el mismo equipo el que interviene. ¿Viste? El juez y parte. Bueno, el juez y parte. El equipo pasa a ser el que hace los informes, el que evalúa a la familia, el que va a las audiencias, el que tiene que defender la postura que tomó, el que tiene que volver a presentar los informes, el que tiene que... Entonces, por eso te digo, tienen más poder que un juez. Claro. Porque encima todo eso lo hacen a oscuras. No, un juez tiene que filmar una audiencia. Esta gente no. Entonces esta gente va y pasaba, particularmente con esa familia, que tenía reuniones y les hacían, cuando se ordenaba, cuando se ordenó que tenían que trabajar con la familia, lo tenían sentado y no les hablaban. Se pasaban una hora sin hablarles. ¿Cómo haces vos para poder contrarrestar eso? De hecho, lo que está sucediendo ahora, y la gente ya no tiene ningún problema, es empezar a grabar. Si yo te digo, hoy tengo que aconsejar, entiendo que va contra... Veremos si después es un delito, no es un delito, si es mayor o es peor. Pero la gente ha empezado a grabar. ¿Entendés? Porque es la única defensa que tiene. Delito, digamos que para arrancar, un delito es que en el ámbito judicial se generen corporaciones, cuando en realidad el ámbito judicial debería ser el lugar en donde de una manera neutra y objetiva se evalúan todas las cosas que llegan a esa instancia. Claro. Con lo cual, las corporaciones judiciales no están escritas en ningún lado, pero son ilícitas desde el vamos. Hoy, lamentablemente, mira, yo he sido una gran detractora y soy una gran detractora, no te voy a decir que no, porque no me gusta que esto pase. Que la gente escrache y suba a las redes sociales, pero la gente se ha cansado realmente. Alejandra, no nos olvidemos que la vida de cientos y cientos de niños están en manos de estas corporaciones. Exactamente. Entonces, los recursos que haya que utilizar para salvaguardar la vida de esos cientos y cientos de niños, yo lo lamento. Mientras no matemos a nadie, las cosas que utilicemos para poder exponer lo que está pasando, bueno, si la justicia falla, estamos nosotros, que como ciudadanos tenemos que ser lo suficientemente capaces de poder defendernos exponiendo qué es lo que está pasando, porque la vida de los niños no vuelve atrás. Nosotros, como adultos, podemos pasar un momento de nuestra vida, en nuestro estadio de adultos, en el que podemos tener alguna situación de apremio, más adelante la resolvemos y después vemos cómo hacemos para acomodar la cabeza. Los niños son niños una sola vez en su vida, no vuelven a ser niños. Correcto. ¿Cómo hacemos con eso? Que se ponga todo el tiempo el tema del interés superior del niño y que la opinión sea tenida en cuenta. Y yo les pongo siempre, entre comillas, depende de lo que el niño diga, ¿no? Que eso es el otro caso que nos vincula y que vos tenés conocimiento. Hay niños que dicen una cosa, hay niños que dicen otra, pero si el niño dice que no quiere volver con sus padres, está bien. Si el niño dice que quiere volver con sus padres, es un niño que está conmocionado y ha normalizado la violencia. Esos son los informes, te diría, eso es lo normal que suceda. Entonces, yo como se los he puesto a muchos jueces, quizás no en causas con el ESTI, yo directamente no haría más procesos judiciales. Si ese es el tema, sentemos a los niños y veamos, y depende, y nada. Digámosle qué quiere y listo. Y no, entiendo que hay adultos, entiendo que los niños tienen que ser considerados, pero no los podemos dejar no lo podemos descontextualizar, no los podemos dejar de analizar en lo que vienen transitando. Particularmente, en este caso en particular, se hizo una cápsula, se las apartó de la única familia que tenían, tanto directa como extensa, y se empezó a trabajar en eso. Cuando llegamos a ese final, después de 3 años, y se dijo, bueno, por ahí podríamos llegar a él, no. Directamente la DCA dijo que no y la jueza dijo que no. Entonces yo le digo a la jueza, bueno, pero entonces el control de legalidad, ¿para qué está? Bueno, pero igual, directamente declara la situación de adoptabilidad.
tiene una particularidad. Es como te digo, acá de lo que se trata es de agilizar plazos, de acelerar los plazos. Y por eso, si se quiere, uno de los grandes cuestionamientos y de los fundamentos y lo considerando, se les ha dado a los padres todas las posibilidades que planteen todo lo que tengan que plantear. Claro, yo te voy a plantear un recurso y una nulidad si vos haces algo mal que a mí me dé lugar a plantear un recurso o una nulidad, ¿no es cierto? Sí. Cuando sale la situación de adoptabilidad después de esta audiencia, porque ya evidentemente esto como había estado como tomando cierta trascendencia, que parece que al juzgado le empezó a incomodar, Ajá. dicta la situación de adoptabilidad y yo tengo un plazo de 3 días escasos para fundar la apelación. O sea, yo tengo que, todo lo que pasó en 3 años, decirle a la Cámara, mire, ¿por qué esto que hizo la jueza no está bien? Revíselo en Cámara. Yo el expediente de ellos particularmente te podría decir que casi me lo sé de memoria, a pesar de que es muy complejo. Pero existe hasta esa irregularidad jurídica, que vos para apelar tengas un plazo tan corto que se entiende que hasta limita significativamente tu derecho de defensa. Nunca se trabajó con una revinculación, porque realmente formalmente nunca lo hicieron, a pesar de que ellos dijeron que sí después. Y el tema de las pericias. Ese es como el ABC de este proceso judicial en lo particular. Yo voy a llegar hasta donde la familia me lo pida, porque yo creo que esto es sin un desmedro muy grande de la justicia, un desmedro realmente significativo, porque los equipos no han estado a la altura de la circunstancia y además no han querido, porque vos tenés otras situaciones que ven y vos decís, pero se lo restituyeron a los niños y, o sea, ¿qué pasó? Había violencia demostrada, había situaciones acreditadas. Acá, nada. Y te digo, nada con relación a los padres. Porque después se fueron cayendo también. Primero empezaron a investigar por un hecho, después lo derivaron hacia otro hecho, y con todo el desarrollo del proceso y el devenir del proceso se determinó que los padres no tenían responsabilidad. Pero, claro, con un informe hecho, sostenimiento y tiempo y lo que teóricamente dicen las niñas a lo que no podemos escuchar, sostienen la situación de adoptabilidad. Yo quiero contarle a la gente que esto es todo este caso del que estamos hablando, está en el juzgado número 11 de Maipú, que está a cargo de la doctora Natalia Vila. Esta jueza, tengo entendido que no fue quien inició el expediente, pero sí, ahí nomás de haber empezado el expediente de control de legalidad, hubo un cambio de juez y inmediatamente la doctora Vila tomó conocimiento, digamos, tomó este... Claro, incluso cuando yo los veo, en su momento había sido su par, diríamos, porque ahí hay 2 jueces, el doctor Jury y la doctora Vila, lo había tomado el doctor Jury, que el doctor Jury en una primera instancia como que fue más estricto con el equipo respecto a que, desde lo procedimental, digo, ¿no? Porque lo procedimental lo exige mucho el código y la ley, y sin embargo tampoco lo cumplen. Ellos deberían presentar informes con regularidad, los informes deben ser documentados, todo eso no se cumple, sino a requerimiento siempre de parte, sino a requerimiento siempre de los padres. Lo que pasa es que acá hay una particularidad. Nosotros acá tenemos una familia que tiene los recursos, pero no hablemos de recursos económicos, sino de haber estado en determinados lugares y conocer un poco la ley. Claro, están capacitados. Están capacitados. Son personas que están preparadas. Son personas muy preparadas y demás. Entonces, creo que esa situación, aunque parezca mentira, yo digo eso, les terminó jugando medio en contra. Porque, claro. ¿En qué sentido? No fueron serviles a lo que querían los equipos. No fueron realmente condescendientes con lo que querían algún que otro miembro del equipo que estaba bastante designado en los expedientes y que se determinó que fue quien
generó y todo este proceso de abordaje de la manera que lo llevó. E incluso se enfrentó con la psicóloga de la señora también, porque cuando vos le pones personas con capacidades, tanto intelectuales, profesionales, psicólogos y demás, empiezan a encontrar obstáculos, y los obstáculos para ellos son un problema. Claro. No trabajan con... Entonces, creo que eso tampoco fue bien recibido. Ellos, sin duda, quizás hubieran, con otra gente trabajan de otra manera o les es más fácil. Hay gente que no sabe, no va a las audiencias que convocan los jueces porque no saben. Entonces todo es más fácil para los equipos. Es llamativo porque los nombres en Mendoza, en este caso de la familia Genes, quizás sea uno de los más complejos, pero no es el único, digamos. No. El mecanismo se repite una y otra y otra y otra vez. Y los nombres son siempre los mismos, ¿no? Sí. Conozco varios casos que están Sí. en el mismo juzgado de la doctora Vila, con Agustín Bernal, que también es otro nombre que suena muchísimo, que muchas familias lo denuncian hasta en las redes sociales porque ya no encuentran lugar donde denunciarlo. Correcto. La doctora Velarde, ¿no? La doctora Velarde. Velarde también. La abogada es la abogada de las niñas. Claro, exacto. Son nombres que se repiten en todos los casos que tienen el mismo sistema. Es como llamativo. Sí, y ¿no? La asesora no tiene una función menos importante en todo esto. La asesora ha llevado a cabo entrevistas que, a mi entender, en virtud de las prácticas que uno tiene que tener cuando entrevista a un niño, excedían el caso. Yo la denuncié por eso y su jefa dijo que no había excedido nada. Bueno, está bien. Son como perfectos, digamos. Hasta acá todo lo que vos me estás contando, todos los equipos del juzgado y todos los equipos que trabajan para el juzgado, supuestamente no al revés, pero supuestamente los equipos trabajan para que el juez pueda definir o decidir, son todos impolutos. ¿Qué te dice la ley? La ley te dice se debe respetar el centro de vida del niño. Familiar, social, lo primero que hacen generalmente es cambiarlos de escuela. ¿Por qué? Por logística. Porque ellos no pueden mandar a la escuela a un niño a un lado y otro niño a otro. Entonces los meten en los hogares y los mandan a una escuela que les queda cómodo al equipo, no al niño. O sea, está bien. Ahí digo, la juez tiene una limitación. Lo reconozco porque la ley lo prevé. Ahí hay un error muy grande de la ley. ¿Se entiende? Prevén que lo puedan hacer, o las reglamentaciones, porque en realidad la ley dice que hay que respetar el centro de vida. En una oportunidad se le preguntó por qué habían cambiado el centro de vida y dijeron que era por una cuestión de logística. Es una cadena de conductas que son irregulares, que se van sosteniendo unas a otras y que si llegado el día al momento final, yo digo, mira, esto estuvo mal hecho, necesariamente como un dominó van a entrar a caer todos los que hicieron mal las cosas. Por otro lado, te dicen que tenés que denunciar al Consejo de la Magistratura cuando un juez no cumple. El Consejo de la Magistratura es como si dijéramos el abogado del niño. Es exactamente lo mismo, no existe. Como contralor no existe. Siento que haber peleado tanto y luchado tanto y qué sé yo, no soy muy bien recibida, diríamos. A nadie le gusta que les hagan ver los errores, a nadie. Aún cuando la vida de un niño está en juego. Vamos a cuidar el ego, pero no a los niños. Esto es algo que quería remarcar y que quería contarles a todos, ¿no? Cuando un niño pasa tanto tiempo judicializado, poco importa ya por qué fue que se judicializó, porque para cuando pasaron tantos años, esos niños están tan manipulados psicológicamente que es... no digo imposible, porque no creo no creo en nada imposible, pero que es muy difícil que la cabeza de un niño que es tan permeable pueda distinguir entre lo que se le enseñó y entre lo que vivió. Pasan dos cosas. Eso, la manipulación, que ponele que uno pensemos que no pasa eso, que no los manipula, pero tampoco les dicen que los padres los están buscando. Es decir, eso, en la sensación de abandono, yo estoy acá adentro y me quiero ir de acá porque es un hogar y donde funcionan algunas cuestiones que no son de agrado en los niños. Pasa lo mismo que
en una escuela, cuando no te llevas bien con un compañero y tenés que convivir todo el tiempo con eso. Eso en el mejor de los casos, porque tenemos mucha información y en las redes sociales hay mucha información subida en cuanto a fotos y videos de un montón de orfanatos o de hogares de niños de Mendoza en donde se muestra y se evidencia los malos tratos y los abusos que hay hacia esos niños. O sea que en el mejor de los casos es simplemente un lugar desconocido. Simplemente y nada menos. ¿Y qué sucede? Si el niño, eso fue dicho por una psicóloga incluso, si el niño entiende que no tiene otra salida, es o estar acá adentro, o me voy con una familia adoptiva, me voy con una familia adoptiva, porque tengo una expectativa de estar en familia. La manipulación, sé que existe, por dichos. No hablarles de los padres es otra forma, que mi papá, mi mamá me abandonaron. Me abandonaron, yo estoy acá, no tengo conocimiento, hace 3 años que no los veo. ¿Cómo voy a saber que ellos están luchando por mí? Si a mí nadie me dice que ellos están luchando por mí. Hay un caso que salió en televisión hace 5 años atrás, en donde una abogada contaba que una niña en idénticas prácticamente situaciones que la que vos estás nombrando, le dijeron a la niña de 3 años que su madre había muerto. Ah, claro. Sí. Le dijeron que su madre había muerto. Claro. O sea, quiero con esto ilustrar que hay una paleta de posibilidades, una peor que la otra, en cuanto al escenario que se le plantean a los niños y que nadie tiene forma de controlar qué pasa con esos niños una vez estando en manos del sistema judicial. Y entonces, ¿qué hacemos? La idea es que esto trascienda el Poder Judicial de la provincia. Porque yo no veo acá mucha posibilidad, la verdad. Pero bueno, también es cierto que las familias les parten la cabeza, las destruyen, los niños también, estamos hablando que los niños también, pero y que son prioridad número 1 y no quiero que se malinterprete, pero no hay por qué pensar que un derecho o un valor es mejor o más importante. Yo entiendo que hay que resguardarlo porque son niños, eso yo lo tengo, lo veo, lo estudio y lo leo todos los días de la vida. Y con ese fundamento no te puedo explicar la cantidad de padres que no ven a sus hijos o que no ven y a nadie le interesa. El tema es que no es menos importante el derecho de unos papás. Yo digo, ¿qué hubiera pasado si a mí me quitan un hijo? Es decir, cuando hay reacciones de euforia o de cierta exaltación en las audiencias, lo que te dicen es violento. Pero digo yo, ¿cómo esperan que? Yo no justifico nada, porque aparte nunca ha habido un acto de violencia extrema, pero ¿cómo se espera que una persona esté después de 3 años cuando el sistema judicial directamente te pisó la cabeza? Te pisaron la cabeza. Y te la pisaron, y te la pisaron, y te estás diciendo, mira, pasa, y te la pisaron, y te la pisaron. Y el último momento te la vuelven a pisar, y no pasa nada. Y lo único que hay es, todo esto que hicimos, que no sé si estuvo bien o mal, hay que justificarlo y hay que avalarlo, porque si no, ¿sabes qué? Se viene un problema grande, porque vamos a tener todos problemas. Porque esto que nos dijeron desde el minuto 1 era tal cual. Y yo hoy tengo que seguir, he tenido hasta último momento que seguir tolerando que se diga en la audiencia que mis clientes estaban involucrados en una situación que no estaban involucrados. Y lo dicen personas del Poder Judicial. Lo que desapareció fue la declaración testimonial de la psicóloga que había recibido a las niñas en el momento que Leti hace la intervención. O que empezó el abordaje, perdón, para ser más concreto. Sí. Cuando era una declaración testimonial muy importante, sí, porque justamente ella dijo que nunca le habían dado la orden de trabajar sobre la restitución a sus progenitores, sino sobre la adopción, que esa había sido la instrucción que ella tenía, lo cual, bueno, esa declaración que fue muy importante, además de otras cosas que se aportaron, se borró. Cuando yo pido, me dicen, se ha borrado la audiencia, voy a averiguar un poco y la verdad, en honor a la verdad, puede pasar porque no se guarda, es decir, si el responsable de audiencia
no verificó, debo reconocer que estábamos medio que en los inicios de estas audiencias grabadas y demás, si no verificó, no se guarda en una nube, por decírtelo de alguna manera. Y ahí fue que yo hice la denuncia contra la jueza, porque la jueza había sido porque el responsable es el que maneja la audiencia, o sea, el que tiene que cliquear para grabar. Pidieron intervención y demás, y la jueza fijó nuevamente audiencias, se llamó a declaración y la testigo declaró nuevamente en los mismos términos. Pero si o sea, podría haber declarado otra cosa y eso que pasó, pasó. Pero bueno, la verdad que debo destacar en ese sentido que la psicóloga, que es externa, esa psicóloga, destaco que no es del equipo, sino que es contratada para asistir. Claro. Debo destacar que ella creo que priorizó la verdad, fundamentalmente, de lo que ella había dicho, pero aparte, lógicamente, a partir de ahora yo he tenido que empezar a tomar recaudos porque tengo que empezar a grabar las audiencias yo aparte, porque con esa situación, si a mí la testigo hubiera no declarado otra cosa, yo, la verdad que hubiera estado en una situación muy desventajosa. Igual declaró eso y todo lo que te digo, igual estamos donde estamos, o sea, tampoco fue muy... Te quería preguntar para cerrar, Alejandra, después que vos presentaste el recurso, digamos, la apelación, ¿en dónde estamos hoy parados? Sí, estaban con la intención de habilitar la feria judicial, y al final no habilitaron la feria judicial, y yo la verdad que estoy con un recurso paralelo, que es por esas pericias que te comento, que de esa nulidad, y puse en conocimiento a la Cámara que yo tengo recurrido eso también ante la Corte. Es decir, porque la idea es que no haya sentencias contradictorias. Si la Corte me hace lugar al planteo que yo he hecho respecto al tema de las pericias, no sé, es como que se tendría que caer todo lo otro. La jueza, después de pasar a estado de adoptabilidad a las niñas, pudo, ¿no? Como si la jueza no tuviese la potestad para hacerlo. ¿Se reunió con estas niñas y habló ella personalmente para ver qué era lo que querían las niñas? No, la última reunión fue esa entrevista que fue donde íbamos a reunirnos el día 26 de julio, concretamente. Recuerdo patente porque yo volvía de vacaciones y estaba desesperada por llegar porque yo tenía un entusiasmo personal en tener esa audiencia. Entonces, previo a la feria, habíamos fijado esa audiencia en donde iba a haber un encuentro de papás y las nenas después de... ¿Eso no fue en octubre, ese encuentro? No, en julio. Un poquito antes de la feria, son escuchadas y como muy sorprendente porque es la primera vez que las escuchamos, se graban a las niñas, las escuchamos todos, o sea, todos pudimos escucharlas bien respecto de su deseo, y la jueza me pregunta a mí, me dijo si yo quería decirles algo. Entonces yo le dije que en realidad lo que porque les pedía era la posibilidad de poder verlos a los papás, si ellas estaban de acuerdo. Si ellas después de verlos entendían de que no querían seguir adelante, bueno, pero era una decisión de ellas. Efectivamente, decidieron, fue como bastante sorprendente, ahí estábamos de acuerdo, jueza, asesora, la abogada de las niñas. La DCA no había ido a esa audiencia, aclaro. Yo creo que cuando se han enterado deben haber saltado, porque después plantearon un recurso, ese día de la audiencia, llegaron con un recurso y dijeron de que incluso a la jueza también la cuestionaron, como que las había manipulado para que dijeran así, y la jueza directamente dijo, listo, es la última oportunidad, ya declaró la situación de adoptabilidad, ya llamó a autos para resolver, básicamente. Entonces después salió la sentencia. Bueno, ahí sale de la órbita de la primera instancia y está en la segunda instancia, que es la Cámara. ¿Cuánto tiempo calculás vos en que pueden tardar en expedirse? La Cámara es bastante más rápida. Es muy probable que las vaya a escuchar de nuevo, pero la verdad es que por un lado está el tema de que ya me quiero ir de acá, el tema de que piensan que sus padres les han hecho mal, el tema del abandono. Yo no sé qué información tienen ellas, la verdad, a esta altura. La verdad, no te puedo decir qué ha pasado después.
es todo oculto lo que sucede adentro de ahí, pero son los mismos equipos, y la verdad es que son... Es inhumano, la verdad es que todo lo que estuviste contando es inhumano. Primero que es inhumano para dos niñas que tenían una vida junto con su familia, que de un día para el otro no tenían más ni a la familia, ni a su familia, ni a su vida, como vos decís. Les cambiaron el centro donde giraba su entorno social, su escuela, las mandaron a un lugar lejos, nunca tuvieron una instancia de revinculación con sus padres frente a toda la gente de la DCA, frente a la jueza, para ver la reacción in situ entre los padres y los niños. Porque esa era la idea de esa última audiencia. Hubiese sido muy importante. Eso no se dio nada. Es muy, muy llamativo y la verdad es que yo hago un llamado a la razón, un llamado al sentido común. Yo sé que quienes tengan la responsabilidad legal, no la responsabilidad moral, sino la responsabilidad legal sobre este caso y sobre todos los casos que están transcurriendo ahí en ese juzgado de Maipú, Mendoza, provincia, es una provincia de Argentina. Cuento eso porque se ve mucho en España también este canal. La verdad es que hago un llamado a todos los involucrados a correrse, asuman las consecuencias de sus actos, porque tienen la vida de muchos niños en sus manos. Y la verdad es que si se la mandaron, como dicen los chicos, es hora de que pongan la cara y de que se hagan cargo. Pero no pueden seguir teniendo a los niños de víctimas y de rehenes en un sistema judicial que es más una corporación que un sistema en sí mismo. Sí. Y los niños no pueden pagar por esto. Hagan negocios con otras cosas, pero con los chicos no. La situación similar, hay otra familia que está transitando la misma situación. Sí, ahí tenemos algunos, bueno, por este tema de que ya les he empezado a aconsejar que graben todo lo que puedan grabar y se ha empezado a develar algunas situaciones, pero igualmente la jueza se maneja con la misma posición. A pesar, por eso te digo, cuando un niño dice que no quiere ver al papá, lo aceptan, pero cuando dice que quiere verlo, no lo aceptan. Y yo les planteo muchas veces, porque muchas de estas situaciones de vulnerabilidad de los niños, como es el caso de la otra mamá, son víctimas de violencia de género. Yo entiendo que sacarle los niños a una mamá que ha estado en un estado de vulnerabilidad por violencia de género, con todo lo que eso implica, ¿no? Una violencia bastante significativa, es una revictimización. Y la respuesta que tienen los equipos es que ellos no están para defender los derechos de la mujer, sino los de los niños. Los servicios sociales, que le pongan el nombre que quieran, las siglas que quieran, los servicios sociales en general tienen que estar justamente para suplir las situaciones donde las familias no puedan hacer frente a determinadas situaciones. Hay casos extremos, como el caso Lucio. No, es que por supuesto, por eso te digo que yo no... También hicieron todo al revés. Claro, ahí lo hicieron todo al revés. Todo al revés. Y funciona igual. Exacto. Y ves, mira, ahora me estaba entrando ya una llamada. Son casos extremos y casos menores. El ETI toma decisiones, porque es el primero que tiene que intervenir. Pero también toma decisiones y ellos no te entregan, te dicen, el niño tiene que ir con el papá o con la mamá, no te entregan ni un papel, nadie se hace responsable. Entonces, cuando vos tenés que salir a revertir eso, lo que se toma en una hora, lo tenés que salir a revertir en un montón de tiempo, con un montón de cosas, y nadie te justifica por qué tomó esa medida. Y ni te cuento si vamos los abogados. La realidad es que la ley, por eso te digo, yo no cuestiono la ley, ni cuestiono si funcionara bien los organismos, yo no lo cuestiono. A ver, ¿para qué vamos a judicializar todo? Hagamos un abordaje en esta familia, démosle el recurso, mira, está faltando esto, ayudémosle con esto, entendamos que no tiene recursos, gestionémosle una asistencia, controlemos que cumpla con el sistema de salud, pero hagámoslo en el transcurso del tiempo, porque tampoco se soluciona en 2 meses un problema. Hay una cuestión que va llevando tiempo. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El Estado dice, o los servicios sociales, el juzgado dice, te lo saco porque sos pobre. Pero resulta que lo llevo a un orfanato, a un instituto de menores en donde están mal alimentados, hacinados, llenos de piojos,
Se escapan. que se escapan y nadie sabe dónde están. Cuando vos le decís, sí, pero se escaparon, es que los niños no están encerrados sin poder salir acá adentro. Sí, pero no sabes dónde está. Y a servicios sociales, ¿quién los juzga? Pues yo te digo, ellos son los que hacen, ponen, sacan, dicen, se peritan, disponen, son literalmente juez y parte en todo. Entonces nadie los va a tocar. Y la realidad, hay otra, que todo esto antes de la ley, todo esto pasaba por la justicia. Y la verdad que entiendo que todo esto descomprimió bastante la justicia. Y eso le es también muy cómodo a muchos. Bueno, dejamos acá en claro, para los que estén escuchando esta charla, y que estén escuchando lo que vos, como abogada defensora de una de estas familias, está explicando. Dejemos en claro que este sistema, supongamos que solo sea un sistema mal administrado, una cadena de torpezas, estoy tratando de buscar las palabras adecuadas. Supongamos que todo esto creen que lo están haciendo bien. Sepan que no. Sepan que no. Abran las puertas de todos los despachos y convoquen a las familias a explicar lo que están viviendo. Les pedimos eso. No decimos que salgan a mansalva a devolver a los chicos que se llevan. No, porque no sabemos. Abran las puertas de los despachos y levanten la nariz del escritorio. Porque las cosas que están pasando son muy, muy anormales. Yo diría como fuera de la legalidad, pero no sé, le pongo la palabra anormal. Cuesta encontrar palabras, ¿no? A mí para cerrarte, María, a mí me llamó mucho la atención que un día todo un poder judicial, la asesora, la abogada del niño y la jueza dijeron que estaba bien que esas niñas pudieran ver nuevamente a sus padres como una última opción, porque aparte ya estaba eso ya es la órbita del poder judicial, ya salió de la DCA en el control de legalidad, y al otro día, o sea, ahí no había peligro, ahí no había riesgo, ahí no pasaba nada, estábamos todos de acuerdo, y al otro día, porque la DCA dice no, bueno, no, y directamente lo declaramos en situación de adoptabilidad. Eso es lo que a mí confirma lo que yo te estoy diciendo, es decir, la realidad entonces es que, y si no nos sentamos directamente, porque si no es un desgaste innecesario, estamos pagando sueldos y cuestiones, que digan lo que tenemos que hacer, y listo, ya está, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. La verdad que a mí me alarma mucho esto, y la verdad que me pone muy, muy triste por el sistema judicial. Quiero agradecerte profundamente esta charla, que fue muy esclarecedora, y sobre todo agradecerte el trabajo que estás haciendo hace más de 3 años con esta familia, que la está pasando muy mal, que no va a haber reparación, no va a haber reparación. No hay dinero que pueda pagar esta tortura a la que fueron expuestos los 4. Y vamos a estar muy, muy atentos a lo que ocurra respecto a la presentación que vos hiciste, para ver cómo sigue esto. Y bueno, vamos a seguir acompañando a la familia Genes para que se haga justicia, por lo menos ahora, la justicia de ahora, digamos, no lo que ya no se hizo. Muchísimas gracias, Alejandra. Te mando un beso enorme y vamos a estar. Gracias a vos. Saludos, que estés bien. Chao, hasta luego.